pero vamos a hacer una introducción con relación a los trabajos que venimos desarrollando en CIATECNO. Nosotros trabajamos con ingenieros agrónomos, pero como les decía, también con biólogos, con nutricionistas, con químicos, con farmacobiólogos, con ingenieros en electrónica, en informática, bueno, en una serie de ciencias, porque estamos totalmente convencidos de que el conocimiento científico es un conocimiento que tiene que pasar por varias especialidades, ¿no? Y me gustaría, aprovechando esto, ya que estamos en la segunda etapa, poderle dar unos minutos la participación al ingeniero Arturo Laos, que es nuestro ingeniero en informática, nuestro ingeniero electrónico, que trabaja con nosotros muchos temas para que se dirija a ustedes y les hagan ver cómo trabajamos nosotros desde CIATECNO, pero desde un plano interdisciplinar. Adelante, ingeniero Arturo. O detenerme un rato en ella. Bueno, aquí con previo cafecito, porque aquí el frío en Lima, la verdad, ya a mis años, les comento pues que yo estoy bordeando ya los 62 años, estoy por cumplir en unos días más, así que ya no es tan fácil para mí y también les comento después de que estoy por jubilarme. El video está congelado. A ver, a ver. Eh, Quisiera una confirmación si están viendo en la pantalla. El sistema en invernadero es un sistema que concentra la energía solar, concentra la energía. Es un acumulador de energía. Entonces los invernaderos en este momento los vamos a comprender, los vamos a entender como acumuladores de energía. Todos los invernaderos son acumuladores de energía porque contienen una gran cantidad de energía en su interior o lo que podríamos llamar también energía en saturación. Esta línea continua que tenemos aquí al costado simula lo que podríamos producir en campo abierto, ¿no? En campo abierto. Entonces vamos a decir que dentro de una estructura con plástico de invernadero, la luz se va a concentrar, la luz fotosintéticamente aprovechable, que no es cualquier luz, sino solamente la luz que nosotros necesitamos para producir fotosíntesis. Desgraciadamente, con esta luz infrarroja que está dentro del rango de la luz que es fotosintéticamente aprovechable, la temperatura se incrementa dentro del invernadero, ¿no? Cosa que ya hablamos sobre los sistemas de refrigeración evaporativos, ¿no? Entonces, estos invernaderos, ¿no?, pueden producir una cantidad muchísimo más alta que lo que se puede producir en campo abierto. ¿Cuánto más? Bueno, yo para empezar a conversar, vamos a ponerle 10 veces. Vamos a ver, ¿qué pasaría si nosotros producimos dentro de un invernadero 10 veces lo que se produce en campo abierto? Ah, pues entonces, muchachos, presten mucha atención porque fue este dibujo el que ocasionó de que yo dedicara toda mi vida al estudio de los invernaderos. Porque en mi universidad, cosa que no les he comentado todavía, pero en mi universidad los maestros no dictan cátedra. En mi universidad ustedes no van a tener una exposición como la que yo estoy teniendo con ustedes, no.
Si yo tuviera que haberles enseñado el método científico con el cual yo estudié, tendría que haberles mandado la bibliografía de todo lo que íbamos a tratar en este día, y ustedes tendrían que exponerla y yo solamente estaría dilucidando algunas incógnitas que no hayan quedado claras al resolver el material de estudio. Así se estudia en mi universidad, en este momento en México, es la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Si alguno quiere hacer un pase a esa universidad sería muy interesante si está en los primeros años, ¿no? Porque puede revalidar y puede entrar a la universidad y aprender en esta forma diferente de estudio, en el que uno primero estudia la clase y después va no a recibir la clase, sino a exponer la clase. Entonces, este invernadero puede producir 10 veces más que lo que se produce en campo abierto. Al producirse 10 veces más, eso quiere decir que en una hectárea de invernadero se produce lo de 10 hectáreas en campo abierto. Entonces ya aquí podemos entender de que hay una razón para usar los invernaderos, ¿verdad? Que eso quiere decir que si en una hectárea de invernadero equivale a 10 hectáreas en campo abierto, pues eso está muy interesante. Pero ¿será verdaderamente así? ¿O es más? Bueno, les comentaré porque aquí tengo otras diapositivas, pero hay muchas cosas que ya no se las podía poner en diapositivas porque los iba a marear, así que mejor se las cuento, ¿no? En tomate, por ejemplo, vamos a hablar de tomate. Vamos a ver, la media internacional de tomate, producción en metro cuadrado, ¿no? Más o menos está la media internacional en 5 kilos por metro cuadrado de tomate. Bueno, en Holanda se han conseguido 80 kilos por metro cuadrado en invernadero. Y han tenido experiencias de 100 kilos por metro cuadrado en invernadero. Y yo tengo datos de alguna experiencia con 120 kilos por metro cuadrado de invernadero. Entonces, a ver, saquemos la calculadora, a ver, intentemos saber esa situación, ¿no es cierto? Si nosotros sacamos la calculadora y decimos 120 entre 5, ¿cuánto nos da? Bueno, este sistema no está hecho, pues tendríamos que tener aquí a todos en un webinar especializado para que levanten la mano y en orden cada uno pueda dar su opinión, ¿no? O escribirla en el chat, ¿no? Puede escribirla por ahí, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que es más o menos pues 24 veces, ¿no? 24 veces. Eso quiere decir que, ingeniero, entonces en un invernadero se producen 24 veces lo que se produce en campo abierto. Sí, así es. Y puede ser más todavía. Y puede ser más todavía. Porque Holanda tiene serias dificultades para producir en invernadero. ¿Y cuáles son esas dificultades, ingeniero, de producir en invernadero en Holanda? Si Holanda es la potencia más grande en invernaderos. Es la potencia porque tiene los problemas más grandes. Ellos no tienen luz. Y si ellos no tienen luz, su productividad es baja. Su productividad es baja porque tienen que usar luces LEDs. Cuando la generación de las luces LEDs todavía estaba en crecimiento. Bueno, en la actualidad ha mejorado eso grandemente. Perdón. Entonces, eso quiere decir que si en un invernadero producimos 20, 25, 30 veces más que en campo abierto, entonces se justifica pues hacer una inversión en invernadero, ¿no? Porque voy a sacar en una hectárea lo de 25 hectáreas en campo abierto. Y eso es un montón, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se produce en invernadero? Solamente primeras, señores. No se producen segundas y terceras. Solamente primeras. En los invernaderos mejor manejados que yo he visto, hay una merma, sí, siempre hay merma, ¿no? Siempre hay un producto que se rayó, que se cayó, bueno, algo le pasó, ¿no? Y que no cumplió con el estándar para la exportación. Pero ese es un 2%. 2%. Y muchas veces en esos invernaderos, esos productos se donan, no se
no se venden, se donan, se regalan. Entonces, aquí tenemos pues de que si eso pasa dentro de una estructura de plástico, entonces, ingeniero, ¿qué significa esa otra estructura que usted ha puesto en el otro lado y que marca una X? ¿No? ¿Cuántas X tendría esta estructura? Pero si en vez de plástico le ponemos una malla sombra, vamos a ver, vamos a hablar de las mallas sombra. Las mallas sombra pueden ir desde la malla antiáfida de 500 mesh. Mesh es la cantidad de hilos que puede tener una malla, ¿sí? Entonces, esto está medido para que no pasen los insectos más pequeños, que no pasen los trips, que no pasen los áfidos. Por eso se llama malla antiáfida, ¿no es cierto? Para que no pase mosquita blanca. Pero sin embargo, hay estudios científicos bien realizados, con muchas repeticiones, que dicen que ninguna malla es infalible. Hasta la malla de 500 mesh, que es la máxima que la tecnología ha podido desarrollar, bueno, hasta que ustedes logren otro tipo de material, ¿no? De repente pueden lograr otro tipo de material que pase el aire, pero que no pasen los insectos, ¿no? Si ustedes logran eso, es un gol internacional, ¿no? Porque la malla antiáfida más importante de 500 mesh sí deja pasar un porcentaje de 5, 7%, hasta 10% o 15% de whitefly, de mosca blanca, ¿no? Y de áfidos o de ácaros, ¿no? Entonces, aún con malla antiáfido, sí pasa, ¿no? Pero hay mallas del 30%, del 50%, del 80%, y hasta ahí dejamos de contar. Pero ¿qué pasa en esta estructura que yo no le llamo invernadero porque ya no es un invernadero, es una estructura con una malla, ¿no? Y esto desgraciadamente ocurrió en México, ¿no? Y se llama casa sombra, ¿no? La casa sombra. En México en este momento, desgraciadamente, y digo yo desgraciadamente porque yo estaba en Estados Unidos mientras eso pasaba, y cuando regresé yo a México y dije, pero ¿por qué? ¡Qué barbaridad! ¿Quién no estaba aquí o quién no entendió que eso no debería de pasar, ¿no? ¿Cuántas X se produce debajo de una malla antiáfida? Bueno, si tuviéramos tiempo podríamos desarrollar un repreguntar y un poder pensar de por qué esto sucedió y por qué y cuántas X se producen debajo de una malla. Definitivamente, al aire libre, el sol ilumina y es una X, pero debajo de una malla cualquiera ella sea, siempre va a haber menos cantidad de luz, por lo tanto va a haber menos X. Y con menos X, ingeniero, se supone pues que si en un invernadero podemos tener 20, 25, 30 veces más producción que en campo abierto, en una malla sombra vamos a tener desgraciadamente menos que lo que podemos producir afuera. Entonces, ¿para qué gastar en poner tanta estructura y poner tanta malla? Que la malla es más cara que el plástico, porque la malla antiáfida de 500 mesh, discúlpenme, pero es muy cara, es mucho más cara que el plástico para invernadero. Entonces, ¿para qué hacer todo ese gasto? Ah, pues es porque las industrias de las mallas está sobre valorada, han producido con máquinas con mucha tecnología, han producido mucho volumen, ¿y qué ha pasado? Que ya no saben dónde vender sus mallas. Entonces han inventado este invernadero con mallas porque ellos quieren vender su malla. Y quieren vender una malla azul y quieren vender una malla roja. Y yo te aseguro que tu tomate va a ser muy bonito y vas a producir muchísima cantidad de tomate en mi malla roja. El color no tiene nada que hacer. El color no tiene nada que ver con la producción de fotosíntesis. Eso tienen que entenderlo muy bien. Ok, entonces aquí entendimos que la fotosíntesis se realiza en un invernadero por la acumulación de luz o de luz fotosintéticamente aprovechable por una acumulación y concentración de luz, ¿no? Ajá, entonces vamos a darle paso a una de nuestras colaboradoras, que es Andrea Olivera, y comentarles pues que entre el grupo interdisciplinario que nosotros trabajamos, entonces, Andrea, tienes un minuto para tu presentación
y quería que ella les diera unas palabras antes de terminar rápidamente esto porque el tiempo se nos está cortando. Adelante, Andrea. Buenas Andrea, noches con todos. Sí, buenas noches. te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, un saludo a todos los chicos que nos están escuchando. Bueno, yo soy la bióloga Andrea Olivera. Pertenezco a Ciatecno ya hace 2 años más o menos. Y bueno, nosotros estamos trabajando en proyectos en cuanto a los parques logísticos, parques andinos, ¿no? Donde se pretende realizar los cultivos orgánicos. En este caso estamos impulsando lo que son los cultivos de agua y manto, ¿no? O conocidos como capulí, también del Physalis peruvianis, ¿no? Donde queremos empoderar a las mujeres andinas para que puedan tener una opción extra a los cultivos tradicionales y utilizando tecnología de alta gama, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea que se tiene para poder desarrollarla en toda la zona de la serranía de nuestro Perú, ¿no? Para poder impulsar pues a nuestras hermanas campesinas, ¿no? Para que puedan eh, lograr hacer un cambio de estilo de vida y puedan tener muchas mejores ganancias, ¿no? Y obviamente una producción mucho más exitosa de la que se tiene con los métodos convencionales, ¿no? Bueno, ese sería en resumen el proyecto que se tiene Muchas en gracias. mente para realizarlo aquí bueno, vamos a empezar aquí en Huancayo, en la zona, en la Sierra Central del Perú, ¿no? Y bueno, poco a poco nos iremos extendiendo. Muchas gracias, Andreita. Excelente. Entonces, como ven, nuestro equipo es bastante grande. Voy a ir mucho más rápido. Entonces, ya sabemos ahorita que los invernaderos, de lo que se trata, es como una piscina grande, ¿no? Que acumula gran cantidad de energía y que en la noche puede estar tibia porque ha acumulado gran cantidad de energía, no como la piscina chiquita de los niños que estará fría en la noche porque ya perdió la energía que tenía en el día. Entonces, ahora pasamos a pensar que, qué es lo que pasa con un invernadero por su volumen de aire, ¿no? Creo, y comento a los organizadores, creo que me voy a pasar unos 10 minutos porque estamos muy justos de tiempo. Vamos a ver, de repente ya la parte de la rueda de preguntas la tendríamos que hacer en una pausa para abrir nuevamente el chat. Si tenemos ingenieros, vamos a pensar aquí en un sistema muy grande, con un volumen muy grande de aire y un sistema con volumen más pequeño, mucho más pequeño de aire. ¿Cuál de los dos sería más eficiente energéticamente? Bueno, si tuviera tiempo podría interaccionar con ustedes, pero definitivamente el sistema más grande tiene más eficiencia energética. ¿Por qué? Porque acumula más energía. Acumula más energía porque tiene más cantidad de aire. Y ese aire hace que la luz que entra se concentre y tenga mayor cantidad de energía que el pequeño. Esto es igual que una batería de camión comparada con una batería de una motocicleta, vamos a decir, ¿no es cierto? La batería de su celular, por último, ¿no? Entonces, definitivamente una batería de camión va a tener mucho más energía. Esto es importante, ¿por qué? Porque en Holanda se utilizó los invernaderos muy altos. Ingeniero, ¿y por qué en el Perú no se pueden utilizar invernaderos altos? Por este problema, porque en Holanda no tienen luz. Entonces, sus cultivos, para tener 30 grados centígrados, 28 grados centígrados máximo, como una temperatura óptima para el tomate, por ejemplo, en el invernadero grande, solamente en verano en Holanda podían llegar a esa temperatura. Entonces abren la ventanita de arriba, que se llama ventana axial, y por ahí sacan los 2 grados centígrados que tienen de diferencia. Pero eso háganlo aquí pues en Ica,
¿no? Háganlo aquí en el Perú, en cualquier parte de la costa o de la sierra o de la selva, y hacen el ridículo más grande. ¿Por qué? Porque si ponen un invernadero muy alto, muy grande, tipo holandés, eso va a hervir a 70 grados centígrados y no lo van a poder enfriar. Desgraciadamente, por más que yo ando dando estas conferencias desde hace muchísimos años, esto viene sucediendo y seguirá sucediendo, desgraciadamente, pero va a depender de ustedes, alumnos de agronomía, de que hagan entender a los compradores, ¿no?, de estas tecnologías que comprar un invernadero alto en el Perú es un absurdo, ¿no? Porque un invernadero más pequeño es un invernadero más eficiente para el Perú, porque es un invernadero que podemos calentarlo con poco dinero y podemos enfriarlo con poco dinero. En cambio, un invernadero grande, con la cantidad de luz que tenemos en el Perú, lo tenemos que enfriar con mucho dinero y lo tenemos que calentar con mucho dinero. Entonces, esa es la razón por la cual hay que tener mucho cuidado con el volumen de aire de los invernaderos para condiciones del Perú. Entonces, sabemos de que si a campo abierto nosotros podemos producir 5 kilos de tomate, ¿no? Como les decía, ¿no? Y si ponemos un plástico, ya nos podemos, sí, simplemente con poner el plástico, ni siquiera con tener sistemas automatizados ni nada, ¿no? Pero en el Perú es un problema porque tenemos demasiado calor, entonces tampoco poner un plástico así nomás, sí nos va a levantar muchísimo la producción. De 5 kilos vamos a pasar a 20 kilos por metro cuadrado. Pero desgraciadamente se nos van a quemar las hojas, se nos van a quemar los frutos. Eso ya sucedió eh, en uva, ¿no? Después de una de las charlas que yo hice en Piura, en Ica, ¿no? En el CITEBIT, ¿no? Pasaron unos años hasta que alguien estaba dándole vueltas a las ideas que yo dejé ahí, ¿no? Y comenzó a pensar, ¿y qué pasaría si le pongo un plástico al parral? Y agarraron y pusieron un plástico encima, así a la mala, encima del parral, le tiraron el plástico encima. Y claro, sucedió lo que tenía que suceder, o sea, quemaron todas las hojas que estaban arriba, pero produjeron un 30% más de productos y una concentración mayor de azúcares en fruto. En este momento en Ica ya están utilizando plásticos encima de los parrales, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé si me monitorean el tiempo para ver cuánto tiempo tenemos para finalizar el webinar, para arrancar el próximo. Entonces ya sabemos que si utilizamos la más alta tecnología podemos producir 70, 80, aquí ya la gráfica me falló porque podía haber llegado hasta 120, ¿no? Pero aquí un invernadero de vidrio con calentamiento y con alta tecnología le ponen 80 o 75 kilos por metro cuadrado, ¿no? Pero en realidad es más, ¿no? En realidad es mucho más, ¿no? Entonces, los sistemas eficientes de producción orgánica tienen pues que ver con la cantidad de luz fotosintéticamente aprovechable, y esto es muy, muy eficiente cuando se trata de productos con alta cantidad de azúcares y que podemos manejar dentro de una alta densidad dentro de los invernaderos. Esto es muy importante que lo entiendan y lo vean. Si nosotros, todos los cultivos, la zanahoria, la palta, la lechuga, el tomate, todos los cultivos que ustedes se le puedan imaginar que pertenezcan al reino vegetal, tienen una temperatura máxima óptima y una mínima óptima. Si pasan por encima de la máxima óptima, van a tener productos de segundas y terceras. Si bajan por debajo de la mínima óptima, segundas y terceras. Esa es la razón por la cual en los invernaderos solo manejamos los estándares de temperatura entre la mínima óptima y la máxima óptima. Pero eso es un carro pues que tiene motor y que corre a diferentes velocidades. No pues no una carreta que está ni siquiera por un caballo, porque ya con un caballo sería una carreta interesante, ¿no? Porque ya por lo menos tiene un caballo de fuerza,
¿no? Sino que a veces solamente tiene la del productor y es más bien casi tracción humana o bueno, me, me, me abstengo. Esto es muy importante, ingenieros, que entendamos. A ver, esto es un consolidado de las medias de energía solar en los últimos años, ¿no? Esto es una gráfica muy importante que cayó a mis manos de la NASA y que muestra pues la cantidad de luz que está cayendo anual en en el mundo, ¿no? Y aquí vemos cómo solamente en el Perú, en alguna parte de Chile, un pedazo de Ecuador, y en la parte de México, en la parte central de México hasta el norte de México, frontera con Estados Unidos, la cantidad de luz es exorbitante, pero en los demás puntos rojos, créanmelo, son zonas que no son habitadas y son zonas de no producción agrícola. Entonces, aquí nos sacamos la lotería, señores, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Holanda, que está en la parte azul, en la parte celeste arriba, ¿sí? No tiene las condiciones de luz que tiene, ni siquiera Almería, ni siquiera España, Almería, no tiene las condiciones de luz. Entonces nosotros estamos llamados a producir más que cualquier país del mundo. Entonces debemos de ser, escuchen y escriban ahí lo que les voy a decir, debemos ser la despensa agrícola orgánica del mundo, porque tenemos la capacidad fotosintética para lograrlo. Bueno, esa es una de las cosas que quería decirles. Y también quiero, afirmando esa afirmación grande que les estoy haciendo, también quiero decirles que quien no hace innovación tecnológica, el que no hace innovación tecnológica, el que no piensa en la tecnología para innovar y mejorar, no es competitivo y no puede ser competitivo. Entonces, ese es otro de los paradigmas que ustedes tienen que solucionar en los próximos años. Ok, esto es una cosa histórica, la curva de crecimiento de los invernaderos. Esto sucedió en Taiwán y sucedió en México hace muchos años atrás, ¿no? Y cuando ellos llegaron a los 3.500 hectáreas, a las 3.500 hectáreas de producción en invernadero, empezó la curva logarítmica. Y nosotros estamos ahorita en las 3.000 hectáreas. ¿Qué les parece? Estamos en el momento del despegue logarítmico de la industria de invernaderos en el Perú, en el Perú. Así que, claro, hay muchos que dicen, no, ingeniero, imposible, no, acá no hay tantos invernaderos, no puede ser. No se han puesto a sumar, pues, no se han puesto a sumar porque son muy pequeños, pero están en todos lados. Y ya les dije más o menos dónde están, ¿no? Bueno, entonces, esta es la realidad. Hace 25 años atrás, la tecnología de invernaderos que yo venía trabajando ya con el maestro japonés, que fue el que me enseñó sobre esta tecnología japonesa, que fue donada por el gobierno americano al Japón, y por supuesto los japoneses la mejoraron, es esta que yo puse en Lurín hace 25 años atrás. 25 años atrás, en Lurín, ¿no? Y el de abajo es un invernadero estilo japonés, donado por el gobierno japonés al gobierno mexicano, en el que tuve el gusto de hacer mis primeras prácticas profesionales, y fue ahí donde yo estudié, aprendí a trabajar estos invernaderos. Entonces el de abajo es un invernadero de construcción japonesa, y el de arriba es construcción peruana, construcción de Ciatecno. En ese entonces ni siquiera Ciatecno se llamaba, éramos Semilla Santa Clara en ese entonces, y éramos un importador de semillas, pero teníamos este proyecto muy grande y gracias a COFIDE pudimos con los años llevar a cabo nuestro sueño, y ahora ya es un centro de investigación ya registrado en el CONCITEC. Uno de nuestros aliados importantes es el FIRA, y me voy a ir mucho más rápido ahora. Ellos producen 100 toneladas de fresa por hectárea en condiciones de invernadero de alta gama,
en invernaderos un poco altos para mi gusto, ya saben por qué eso no debe pasar, con problemas de temperatura. Sí, ese invernadero es muy caluroso, no tiene un sistema de refrigeración evaporativa, tiene algunas mallas por ahí que no sirven para mucho y tiene muchas deficiencias, pero es uno de los invernaderos tecnológicos más importantes, y el FIRA es el fideicomiso del gobierno mexicano para la agricultura y la ganadería. Es un fondo del Estado, es un banco del Estado, ¿no? Entonces, nosotros hemos propuesto lo siguiente: para los climas del Perú, costa, centro y norte, sur del Perú, y para la sierra, ¿no? A diferentes altitudes. Entonces, les hemos puesto colores, ¿no? A estas temperaturas en las que más probables sean las temperaturas medias de diferentes zonas en el Perú, y hemos registrado esto, ¿no? Pero esto queda de tarea para ustedes, porque ya a mí ya no me da la vida para hacer este trabajo, y yo creo que alguien tendrá que tomar la posta. Pero hemos empezado, hemos iniciado esto. Entonces, por favor, ingeniero Lao, me avisa con 5 minutos antes de que se cierre esto para poder abrir otra para las preguntas y respuestas. Esto es la propuesta que les dejamos para que, ya sabemos que en la costa tenemos una temperatura por la luminosidad muy alta, y tenemos una zona intermedia, una zona en que no necesitaríamos ni calentar ni enfriar, en otra zona que necesitamos enfriar, en otra zona que necesitamos calentar y enfriar porque es de mucha insolación, y así sucesivamente, ¿no? Las tecnologías y los sistemas de optimización de crecimiento vegetal, pues son muchos y tienen que ver con el enfriamiento evaporativo y con la calefacción a gas, ¿no? Pero también existen las posibilidades de utilizar generación geotérmica y utilización de otros energías renovables, ¿no? Y nosotros tenemos puesta la mirada en la biomasa, y tenemos reactores de biomasa, que fue un proyecto que hicimos con la Universidad de España hace algunos años, el 2006, ¿no? Estos son los sistemas de empaque automatizados. A este señor de camisa durazno, ¿no? El color durazno tiene su camisa. Es un señor que empezó en la industria textil y que un día quiso producir tomate. Una historia muy bonita, una historia que en algún momento podría contárselas, pero él de la industria textil pasó a la producción de alimentos y tuvo unos grandes tropiezos por no haber entendido que primero se parte del mercado y no de la tecnología de la producción. Él puso toda la tecnología de producción porque tenía mucha plata, porque hizo un préstamo, porque el gobierno lo ayudó. Sí, pusieron toda la tecnología, pero cometió gravísimo error en producir un producto que ya nadie quería, pero que le costó pues mucho sufrimiento poder enmendar su equivocación, ¿no? Esto es un poco también los invernaderos en Japón. Aquí tengo algunos videos que tendría que decirles más bien rápidamente de qué se trata. Es un video de fresas, de cómo se manejan las fresas en Japón. Esto se los voy a pasar rápidamente porque será motivo de otra charla, porque aquí habría mucho que decir y no quiero adelantar que es una tecnología muy, muy importante, ¿no? Entonces vamos avanzando. Cómo se producen las fresas en Japón, cómo se produce la planta madre, cómo se trabaja los conceptos de negociación comerciales, ¿no? Y cómo se llegó a producir plantas de alta gama, vamos a decir. Estas plantas, para producir esas fresas, son plantas que producen 100 toneladas por hectárea, pero esto es porque el material genético está acondicionado especialmente, ¿no? Aquí vemos nuevamente el mapa mundial. eh, Creo que ya me están avisando. Vamos a ver. El mapa mundial, que tiene que ver con el asunto de que
Va a entrar otra ponencia. Ok, entonces yo creo que voy avanzando rápidamente. Tendríamos que hablar mucho sobre las tecnologías japonesas y sobre por qué Japón lidera en tecnología de invernaderos, y tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que compartir sobre lo que ellos han desarrollado, pero que nosotros en la producción del futuro tenemos una patente que ya estamos registrando en este momento y que pronto será motivo para que ustedes hagan prácticas profesionales en un instrumento como este, y que la agricultura del futuro es la agricultura de los ambientes controlados. Esta es la nueva agricultura de los ambientes controlados, en las que las luces LEDs en ambientes totalmente cerrados, esto ya no es invernaderos, jóvenes, ya no es invernaderos, esto se llama agricultura en ambiente controlado, y que es el futuro que pronto se estará produciendo en las ciudades inteligentes que habrán en el Perú, que van a ser, creo que 12 o 13 están programadas para el Perú, de las ciudades inteligentes, ciudades que son autosuficientes, ¿no? Bueno, este conocimiento que ahora ustedes están entendiendo un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, porque estamos recién montando una industria que ya está muy formada en el mundo, que nosotros no existimos ni siquiera en las estadísticas, pero que en los próximos años vamos a, con un monocultivo, poder entrar a ese mundo de la exportación con una alta tecnología en toda la sierra del Perú. Vamos a cambiar el rostro de nuestros productores, de nuestras productoras agrícolas andinas, ¿no? Y para que vean que todo se puede hacer, los árboles tampoco son un problema, y este es un melón de $500 que se vende en Japón, y que, claro, es un regalo de la Mitsubishi, del gerente de la Mitsubishi a otro gerente de la Mitsubishi, y que solamente él puede pagar $500 por un melón, pues, ¿no? Entonces, esta es la idea de los agroparques logísticos, en los que se produce un producto de alta calidad y se procesa allí mismo el producto, para no vender materia prima, sino producto terminado. Y esto es lo que quería decirles, y nuestros aliados internacionales, la Universidad de Purdue, el INTA de Argentina, el FIRA de México, Intagri, entre otros, en algunos países también como Brasil. Es un poco lo que quería decirles, y tengo algunos videos, pero ya se quedaron para otra ponencia que pueda yo compartir. Los reúno en un fuerte abrazo, y solamente para mencionar que esperamos que todas las ingenieras agrónomas que estén escuchando y que quieran formar parte de nuestro proyecto social de empoderar a la mujer andina con la máxima tecnología de invernaderos para producir productos orgánicos de alta calidad para exportación, las esperamos para ser capacitados, para que se inscriban sus currículum vitae en el Concitec, y para que podamos elevar a investigadores a nivel internacional. No tengan miedo, que como estudiantes pueden hacerlos. Nosotros empoderamos hasta los estudiantes de secundaria. Así que con mucha más razón, un estudiante de agronomía puede realizar con nosotros investigación científica, y bajo la metodología que nosotros estamos desarrollando. Voy a abrir el canal para que Jocelyn nos comentes si tenemos tiempo para alguna pregunta. Tenemos todavía 5 minutos en esta sala. ¿Abrimos otra o ya lo dejamos ahí? Jocelyn, adelante. Sí, agradecerle primero